En una tranquila zona residencial en las afueras de Nueva York, las hojas doradas brillaban anunciando la llegada del otoño. Eleanor Brown, ahora de 68 años, recordaba vívidamente los eventos de hace unos 40 años, esos días que alteraron significativamente su vida, el conflicto con su suegra, la discordia con su hermana y la separación de su amado padre. Desde la gran ventana de la sala, Eleanor observaba a su nieta Jessica jugando en el jardín. Jessica, de 8 años, se parecía mucho a una joven Eleanor, largo cabello castaño, ojos inteligentes y, sobre todo, una naturaleza amable que siempre consideraba a los demás. Jessica, ven aquí, llamó Eleanor a su nieta. Jessica dejó de jugar y corrió hacia su abuela. ¿Qué pasa, abuela?, preguntó mientras la abuela le limpiaba suavemente la frente sudorosa. ¿Te cuento cómo era cuando tenía tu edad?, dijo Eleanor. Jessica se sentó junto a su abuela, ansiosa por escuchar. Sí, quiero escucharlo. ¿Cómo eras cuando eras joven?, preguntó Jessica. Eleanor sonrió. Sí, pero esto no es solo una vieja historia, es nuestra historia familiar y una lección de vida, dijo. Eleanor respiró hondo y abrió las puertas a la memoria que había sellado hace mucho tiempo. Cuando tenía 30 años, en el Upper East Side de la ciudad de Nueva York, en medio del ajetreo y el bullicio de la ciudad con sus imponentes edificios, la lujosa casa de la familia Brown mantenía una presencia tranquila. A los 30 años, Eleanor Brown comenzaba a escalar la escalera del éxito como abogada. Su padre, George Brown, de 65 años, acababa de jubilarse como profesor de historia de la Universidad de Columbia. Eleanor tenía una hermana menor, Samantha, 4 años más joven que ella. Samantha era sociable y encantadora, pero carecía de sentido de responsabilidad. Trabajaba en una agencia de publicidad, pero estaba más dedicada a las fiestas y las citas que a su trabajo. Su madre, Caroline, mimaba a Samantha y a menudo descuidaba a Eleanor. Caroline, una ama de casa que valoraba su estatus en la alta sociedad, esperaba que sus hijas tuvieran buenos matrimonios. Una tarde de otoño, las 4 estaban reunidas alrededor de la mesa de comedor familiar Brown. Fuera de la ventana, las hojas de otoño en Central Park brillaban hermosamente. Eleanor, vendrás a la fiesta en el jardín el próximo mes, ¿verdad? Los Rockefeller también estarán allí, dijo Caroline emocionada. Eleanor bajó el tenedor y suspiró. Lo siento, mamá, tengo una fecha límite para un caso importante. Caroline frunció el ceño. Bueno, eso es una lástima. Samantha estará allí, podría conocer a algunos jóvenes de la familia Rockefeller. Eleanor sintió un pinchazo en el corazón. No recibir el amor de su madre era una herida antigua. El trabajo también es importante, mamá, respondió. Sí, pero, advirtió Caroline. Ya tienes 30 años. Se ve mal estar soltera a tu edad. Samantha se rió. Eso es cierto, hermana mayor. No atraerás a nadie si solo te dedicas al trabajo. Eleanor limpiamente retiró los platos, solo su padre, George, la miraba con comprensión. Al día siguiente, Eleanor y su padre George salieron a caminar. Los árboles en Central Park comenzaban a cambiar de color, señalando la llegada del otoño. Papá, buscó Eleanor las palabras adecuadas. No sé si puedo seguir viviendo juntos como familia. George la abrazó suavemente sobre los hombros. Eres una hija maravillosa, estoy orgulloso de ti. Tu madre y Samantha tienen su propio valor, pero tú deberías seguir tu propio camino, dijo. Eleanor se llenó de lágrimas. Gracias, papá, pero a veces es difícil. Mamá y Samantha no me entienden en absoluto. George sonrió suavemente. La vida es larga, Eleanor. Puede ser dura ahora, pero algún día se entenderán. Hasta entonces, sigue caminando por el camino en el que crees, animó con las palabras de su padre. Eleanor estaba determinada. Entendido, papá.
Haré lo mejor que pueda, dijo. Desde ese día, Eleanor se dedicó aún más a su trabajo. Decidió perseguir sus propios sueños, no las expectativas de su familia. Sin embargo, la brecha con su familia se profundizó día a día. Caroline se molestaba cada vez más por la ausencia de Eleanor en eventos sociales y Samantha continuaba criticando la forma de vida de su hermana. A pesar de la discordia familiar, Eleanor construía steady su carrera como abogada. Manejó muchos casos defendiendo los derechos de los socialmente desfavorecidos, ganando gradualmente la confianza de sus colegas y clientes. Un día, Eleanor tomó la defensa de una denunciante que acusaba a una gran corporación de malas prácticas. Este caso tenía el potencial de impactar significativamente su carrera. Eleanor trabajó día y noche, reuniendo evidencia y elaborando estrategias. Solo su padre, George, la apoyaba silenciosamente a través de esto. No te excedas, dijo George mientras miraba el rostro cansado de su hija. Eleanor sonrió. Está bien, papá. Este trabajo es importante para mí. Por otro lado, Caroline y Samantha no intentaron entender el compromiso de Eleanor con su trabajo. Samantha dijo con un suspiro de incredulidad. Hermana, ¿estás disfrutando tu vida? Caroline asintió. Sí, es cierto, Eleanor. No conocerás a nadie bonito si siempre estás trabajando. Eleanor suspiró en silencio. Tenía un secreto que no podía contar a su familia. De hecho, estaba comprometida con un hombre llamado Michael Clark, un antiguo compañero de universidad que entonces era pediatra. Sin embargo, Eleanor no pudo encontrar el momento adecuado para contarle a su familia por miedo a su reacción. Estaba especialmente preocupada de que Caroline pudiera criticar los antecedentes familiares o el estatus financiero de Michael. Mientras tanto, el caso de denunciante de Eleanor progresaba significativamente. Sus esfuerzos dieron frutos y las malas prácticas corporativas fueron expuestas. Este logro se convirtió en un tema importante en la comunidad legal y la reputación de Eleanor se disparó. Sin embargo, no pudo compartir esta alegría en casa. Caroline y Samantha no parecían estar genuinamente felices por el éxito de Eleanor, en su lugar, estaban más bien frías. ¿No es eso algo, Caroline?, dijo sarcásticamente. ¿Pero estás segura de que está bien volverte tan famosa? ¿Podrás encontrar una pareja de matrimonio mientras estás triste? Eleanor recordó las palabras alentadoras de su padre. Sigue caminando por el camino en el que crees, sí, este fue el camino que había elegido. En la primavera de 2005, una tragedia golpeó a la familia Brown. George se cayó por las escaleras de su casa y se lesionó gravemente la espalda. Ese día, Eleanor estaba en medio de un juicio importante. Su teléfono celular estaba en modo silencioso y solo notó las múltiples llamadas de su madre después de que terminó la sesión en el tribunal. «Mamá, ¿qué pasa?», contestó Eleanor de regreso, sintiéndose ansiosa. La voz de Caroline temblaba. «Finalmente lo conseguí, es terrible. Papá se cayó por las escaleras, estamos en el hospital ahora». Eleanor sintió como la sangre le helaba. «Entiendo, voy de inmediato», dijo y se apresuró al hospital. Al llegar a la sala del hospital, Caroline y Samantha ya estaban allí. George estaba consciente pero haciendo gestos de dolor. La explicación del doctor fue sombría. «Señora Brown, su lesión es grave. Tiene una fractura compleja en la cadera y necesita cirugía. Tomará tiempo para la rehabilitación». Después, Caroline estaba devastada. «Oh, esto es terrible. ¿Qué vamos a hacer ahora?». «Mamá, ajustaré mi trabajo, cuidaré de papá», respondió Eleanor con calma. Samantha parecía confundida. «Hermana, ¿no tienes trabajo importante que hacer?». Eleanor la miró fijamente. «La familia es más importante». La cirugía fue exitosa, pero la recuperación de George fue lenta. Eleanor manejó el cuidado de su padre entre sus compromisos laborales.
Trabajaba en la oficina durante el día y a veces se quedaba de noche en el hospital. Un día, cuando George despertó en la sala del hospital, Eleanor estaba a su lado. «Papá, ¿estás bien? ¿Necesitas algo?», preguntó Eleanor suavemente. George sonrió. «No, no necesito nada. Solo me alegro de que estés aquí». «Por supuesto, papá. Estoy aquí para ti», dijo Eleanor. «Has realmente llegado a ser fuerte, pero quiero que también te cuides», dijo George, mirando fijamente a su hija. Eleanor contuvo las lágrimas. «Lo sé, papá. Me quedaré contigo hasta que mejores». Mientras tanto, Caroline y Samantha parecían evitar cuidar de George. Incluso cuando visitaban el hospital, no se quedaban mucho y a menudo se iban rápidamente. Un día, Eleanor le preguntó a su madre y hermana: «Oye Samantha, tengo un viaje de negocios importante este fin de semana. ¿Puedes cuidar de papá?». Samantha frunció el ceño. «Lo siento, Eleanor, tengo planes de ir a los Hamptons con amigas». Caroline también negó con la cabeza. «Es difícil para mí también, tengo una reunión de las damas». Eleanor estaba decepcionada pero no sorprendida. «Ya veo», dijo en silencio. «Entonces supongo que tendré que cancelar el viaje de negocios esa noche». Eleanor lloró en la sala del hospital de su padre. George la consolaba con una voz débil. «Eleanor, estás haciendo lo suficiente. No te culpes». Eleanor apretó la mano de su padre. «Papá, haré lo mejor que pueda. Me aseguraré de que mejores». A medida que pasaron los días, Eleanor luchaba por equilibrar su trabajo y el cuidado de su padre. Sus colegas entendían su situación y la apoyaban tanto como podían. Sin embargo, la gestión del tiempo siempre era un desafío para ella mientras manejaba casos importantes. Un día, Eleanor conoció inesperadamente a Michael en el corredor del hospital. «Michael», llamó sorprendida Eleanor, sonriendo aunque lucía cansada. «¿Qué haces aquí?». «Estoy haciendo rondas en pediatría». «¿Estás aquí para cuidar a tu padre?», respondió Michael sonriendo suavemente. «Sí, así es», asintió Eleanor. «¿Estás bien? ¿No te estás excediendo?», preguntó Michael preocupado. Eleanor suspiró profundamente. «Honestamente, es duro. Trabajo, cuidado, problemas familiares, todo se acumula». Michael colocó suavemente su mano en el hombro de Eleanor. «Déjame saber si hay algo que pueda hacer para ayudar. Pasemos esto juntos». Eleanor se sintió inmensamente agradecida. «Gracias, Michael. Realmente es reconfortante tenerte aquí». De repente, llegaron pasos apresurados desde la estación de enfermeras. M. Brown, una enfermera, gritó: «La condición de tu padre ha cambiado». Eleanor sintió como la sangre le helaba. Le dio a Michael una mirada rápida de disculpa y corrió inmediatamente a la habitación de su padre. Al entrar en la habitación, los doctores estaban ocupados. George respiraba con dificultad y su condición era mala. «Señora Brown, tu padre ha desarrollado neumonía aguda. Necesitamos moverlo a la UCI inmediatamente», dijo la enfermera. Eleanor, sorprendida pero intentando mantener la compostura, preguntó: «¿Qué debo hacer?». El doctor explicó brevemente: «Por ahora, por favor déjalo en nuestras manos. ¿Puedes contactar a los miembros de tu familia?». Eleanor asintió y sacó su teléfono móvil temblorosamente. Reluctante a contactar a Caroline y Samantha, pero este no era el momento para la vacilación. «Mamá», dijo en el teléfono. «La condición de papá ha empeorado repentinamente. Ven al hospital de inmediato». La voz de Caroline estaba llena de sorpresa y ansiedad. «Oh, Dios mío, eso es terrible. Iré de inmediato», contactó a Samantha. De manera similar, la voz de Samantha tenía un tono raro y serio. Horas después, toda la familia se reunió en el hospital frente a la UCI.
Escucharon la explicación del doctor M. Brown, quien eligió sus palabras cuidadosamente. Señora Brown, tenemos los resultados. El doctor continuó. Lo siento, pero hemos encontrado cáncer de páncreas en etapa avanzada. Se descubrió durante las pruebas para la fractura. Es bastante avanzado, lamentablemente, hay pocas esperanzas de tratamiento efectivo. Eleanor sintió una sensación de desesperación. ¿Cuánto tiempo tiene?, preguntó con voz temblorosa. El doctor suspiró profundamente. Es difícil de decir exactamente, pero probablemente entre 6 meses y 1 año. Eleanor, conteniendo las lágrimas, resolvió valorar el tiempo restante con su padre. Decidió renunciar a su trabajo y dedicarse al cuidado de su padre. Su pareja, Michael, entendió su decisión. Entiendo cómo te sientes, dijo Michael amablemente. Toma el tiempo que necesites, tu lugar siempre está abierto aquí. Eleanor se llenó de gratitud. Gracias, Michael. Estoy realmente contenta de que estés aquí. Justo en ese momento, el teléfono celular de Eleanor sonó. Al mirar la pantalla, era una llamada de su madre, Caroline. Eleanor, ¿dónde pusiste el dinero de la cuenta de tu padre?, respondió calmadamente. ¿De qué estás hablando, mamá?, respondió. No juegues a hacer la tonta. Cuando revisé la cuenta, casi todo el dinero había desaparecido. La voz de Caroline estaba frenética. Mamá, ¿alguna vez has revisado el saldo antes de que papá lo usara para mis gastos de boda y de nuevo hogar?, continuó Eleanor. Papá sabía sobre mi compromiso y gastó el dinero para nuestra nueva vida juntos. Eso es, la voz de Caroline tembló. La herencia que se suponía que íbamos a recibir es casi nada, además de la casa familiar. Caroline quedó sin palabras después de un momento de silencio. La voz de Samantha se escuchó. Hermana, estás bromeando, ¿verdad?, dijo Samantha con voz también temblorosa. ¿Qué se supone que hagamos ahora?, Eleanor respondió con calma. Eso depende de ustedes. No tiene nada que ver conmigo. Samantha sonaba como si estuviera a punto de llorar. Renuncié a mi trabajo pensando que podríamos vivir con la herencia, dijo Eleanor con firmeza. Deberías asumir la responsabilidad de tus propias acciones. Caroline tomó el teléfono de nuevo. Eleanor, por favor, ayúdanos. Ya hemos reservado un viaje y no podemos cancelarlo. Eleanor se rió. Ya has reservado un viaje justo después del funeral. No estabas llorando, papá, en absoluto, ¿verdad? Caroline comenzó a llorar. Lo siento, Eleanor. Nos equivocamos. Por favor, ayúdanos. Eleanor respiró profundamente. Mamá y Samantha, ya es demasiado tarde para disculpas, pero déjenme decir esto, papá pensaba en ustedes hasta el final, y sin embargo, ustedes, por teléfono. Se escucharon los sollozos de Caroline y Samantha. De ahora en adelante, tendrán que vivir por su cuenta. Ya no tengo deber de ayudarlos con eso, dijo Eleanor y colgó el teléfono. Michael la abrazó silenciosamente. ¿Estás bien?, Eleanor respiró profundamente. Sí, estoy bien. Siento que todo finalmente está resuelto. Varios meses después, Eleanor y Michael comenzaron su nueva vida en el nuevo hogar que George había preparado para ellos. La boda fue pequeña pero sentida. El día de la ceremonia, Eleanor colocó una foto de su padre en el altar. Gracias, papá. Tu amor me apoya ahora. Mientras tanto, las vidas de Caroline y Samantha cambiaron drásticamente. Su estilo de vida lujoso terminó y comenzaron a luchar con los pagos de deudas. Samantha intentó volver a su antigua empresa pero no fue aceptada, así que se mudó de un trabajo a tiempo parcial a otro. Caroline también se encontró buscando trabajo por primera vez. Ocasionalmente, Eleanor escuchaba sobre sus situaciones a través de conocidos. A veces, una ligera sensación de simpatía surgía en su corazón, pero no más que eso.
5 años después, Eleanor caminaba en el parque con su esposo Michael. Michael, dijo Eleanor mientras sostenía la mano de su esposo. Estamos felices, ¿verdad? Michael sonrió suavemente. Sí, realmente felices. Eleanor miró hacia el cielo. Siento que papá nos está cuidando. Michael asintió. Estoy seguro de que sí. George siempre quiso nada más que tu felicidad. En ese momento, el teléfono celular de Eleanor sonó, era un número desconocido. Hola, ¿es este Eleanor? Vinieron voces vacilantes. Soy la hija de Samantha. Eleanor se sorprendió. No sabía que su hermana tenía un hijo. Mamá está luchando, la voz de la niña temblaba. Es sobre el dinero, pero no puedo hacer nada al respecto. Eleanor quedó momentáneamente sin palabras, pero rápidamente tomó una decisión. Entiendo, dijo Eleanor en silencio. Veré si hay algo que pueda hacer. Después de colgar, Michael le preguntó. ¿Estás bien? ¿Quién fue eso? Eleanor respiró profundamente. Fue la hija de Samantha. Parece que ella y mamá están realmente en problemas. Michael luego preguntó amablemente. ¿Qué quieres hacer? Eleanor pensó por un momento antes de responder. No puedo perdonarlas completamente, pero tampoco puedo abandonarlas. Papá seguramente diría eso. Michael asintió. Apoyo cualquier decisión que tomes. Eleanor miró hacia el cielo a través de las nubes, la cálida luz del sol brillaba. Papá, murmuró Eleanor en su corazón. No he olvidado tus enseñanzas. Los lazos familiares, incluso cuando duelen, nunca se cortan por completo. Desde ese día, Eleanor decidió reparar gradualmente su relación con su madre y Samantha. Sería un largo viaje, sin embargo, el amor y la tolerancia heredados de su padre George la guiarían. En 2024, Eleanor tenía 68 años y se había convertido en una abogada exitosa ayudando a muchas personas. Ahora, junto a ella estaba su nieta de 8 años, Jessica. Abuela, ¿qué pasó después de eso? Miró Jessica a Eleanor con ojos curiosos. Eleanor sonrió suavemente. Bueno, tomó tiempo, pero gradualmente reparamos nuestra relación. La abuela, Samantha y la bisabuela Caroline se dieron cuenta de sus errores y realmente se arrepintieron. Ahora todos nos reunimos como una familia a veces, continuó Eleanor. Por supuesto, no es tan cercano como solía ser, pero hemos logrado recuperar el sentido de cuidarnos mutuamente, dijo. Jessica se emocionó y luego dijo. Eso es asombroso, abuela. Creo que perdonar es difícil. Eleanor acarició suavemente la cabeza de su nieta. Sí, Jessica. Perdonar es realmente difícil, pero también hace que tu propio corazón se sienta más ligero y crea una oportunidad para construir nuevas relaciones. Jessica escuchó atentamente mientras Eleanor continuaba. Pero lo más importante es no comprometer tus propios valores. Perdonar es diferente a perderte a ti misma. Eso es lo que tu bisabuelo, mi padre, me enseñó. Eleanor miró por la ventana del jardín. Las flores de varios colores estaban floreciendo, eran flores que había plantado con su madre y Samantha. Las familias pueden lastimarse entre sí a veces, pero siguen siendo familia, dijo Eleanor en silencio. Lo importante es intentar entenderse mutuamente y no olvidar el amor. Jessica grabó profundamente las palabras de su abuela en su corazón. Eleanor se levantó y tomó un álbum de la estantería. Oye Jessica, ¿quieres mirar este álbum? Contiene la historia de nuestra familia. Jessica se sentó junto a su abuela con curiosidad. Eleanor comenzó a pasar las páginas lentamente. Había fotos llenas de alegría, tristeza, conflictos y reconciliaciones, una variedad de emociones capturadas en fotografías familiares. Mira, este es tu bisabuelo, apuntó Eleanor a una foto de George sonriendo. Su enseñanza aún apoya a nuestra familia hoy.
Jessica miró fijamente la foto. El bisabuelo se ve amable. Eleanor asintió. Sí, él era una persona realmente amable y nos enseñó la importancia de los lazos familiares. Mientras pasaba las páginas del álbum, Eleanor continuó contando a su nieta sobre la historia de su familia. Compartió todo, tanto las alegrías como las penas, sin esconder nada. Era una lección importante que quería transmitir a la próxima generación. Al atardecer, Eleanor y Jessica salieron al jardín. El sol poniente coloreaba bellamente el cielo. Oye Jessica, dijo Eleanor suavemente. La vida tiene muchos desafíos, pero no hay nada que no podamos superar. Cree en tu familia, cree en ti misma y valora a las personas que amas. Ese es el camino hacia la felicidad. Jessica apretó la mano de su abuela. Entiendo, abuela. También voy a valorar a mi familia y quiero ser fuerte y amable como tú. Eleanor abrazó a su nieta. Lágrimas de alegría y gratitud brillaban en sus ojos. El viento las envolvía suavemente. Eleanor sintió como si pudiera percibir la cálida mirada de su padre George. Gracias, papá, murmuró en su corazón. Tu último regalo ha traído felicidad a nuestra familia. Mientras el sol se ponía y comenzaba una nueva noche, Eleanor juró continuar valorando los lazos familiares y caminar hacia los nuevos días. La carta llegó un martes, ese tipo de mañana otoñal sombría donde todo se siente como un mal presagio. Acababa mis rondas matutinas en el hospital cuando la vi sentada en mi casillero. La letra tan familiar que hizo que mi estómago se encogiera. Me llamo A y no había sabido de mi madre en 15 años, no desde el día en que ella eligió a su nuevo esposo sobre mí. El sobre era caro, de papel cremoso y grueso con una marca de agua clásica de Marlo, siempre intentando que la pobreza pareciera costosa. Mis manos temblaban mientras lo volteaba. Las luces fluorescentes del hospital de repente eran demasiado duras para mis ojos. La doctora Chin te necesita en oncología, llamó Sarah, una de las enfermeras. Metí la carta en el bolsillo de mi abrigo, donde ardía como un carbón caliente contra mi cadera. Durante mis 3 próximas consultas, no fue hasta mi descanso para el almuerzo que encontré el valor para abrirla. Sentado en mi lugar favorito y tranquilo, la sala de conferencias vacía con vista a los jardines del hospital, finalmente rompí el sello. Queridísima Ala, comenzó, y casi me reí de la audacia. Querida, después de todos estos años, hay cosas que necesitas saber sobre la herencia de tu abuela. Griffin y yo hemos descubierto cosas que cambian todo. Por favor, reúnete conmigo en el Riverside Café este sábado a las 2 de la tarde. Ven sola. El papel se arrugó en mi puño antes de que me diera cuenta de que lo estaba aplastando. Mi abuela Odessa había muerto hace 6 meses, dejándome su casa y una cuenta de ahorros modesta. No era mucho, pero lo era todo para mí, la única pieza de verdadera familia que me quedaba. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. ¿Recibiste mi carta? Por favor, di que vendrás. Mamá. Un golpe en la puerta me hizo saltar. El doctor Morrison, un golpe en la puerta me hizo saltar. Doctora Rivera, mi mentor, asomó la cabeza. ¿Todo bien? Parecías como si hubieras visto un fantasma. Forcé una sonrisa. Solo un drama familiar. Él asintió con conocimiento. Esos siempre son los peores casos. Hablando de casos, tu paciente en la habitación 304 te está pidiendo. Los resultados están listos. ¿Trabajo seguro? Hacer sentido. Me levanté, alisando mi abrigo, pero mi mente ya corría hacia el sábado. ¿Qué podría querer Marlo después de todo este tiempo y por qué mencionar la herencia de la abuela Odessa ahora? La última vez que vi a mi madre tenía 15 años. Ella estaba en nuestro camino con Griffin, su nuevo esposo, diciéndome que estaba siendo difícil y que necesitaba tiempo para adaptarse. Ese ajuste aparentemente significaba enviarme a vivir con mi tía Laura mientras ellos comenzaban su nueva vida con la hija de Griffin, Talia.
A veces, la abuela Odessa solía decirme que la gente confunde huir con avanzar. Había tenido razón en tantas cosas. Saqué mi teléfono y escribí una respuesta rápida: estaré allí. Luego agregué: no traigas a Griffin. La respuesta llegó al instante: solo nosotros, lo prometo. Pero las promesas de Marlo siempre habían sido como castillos de arena, hermosas, elaboradas y rápidas de desaparecer con la marea. La última vez que confié en su palabra terminé perdiendo mi hogar, mi familia y cualquier creencia en finales felices. Mientras me dirigía a la habitación 304, las últimas palabras de mi abuela Odessa resonaban en mi cabeza: la verdad siempre encuentra su camino a casa, cariño. Solo asegúrate de estar lista cuando toque. Bueno, ya no estaba tocando, estaba sentada en mi bolsillo, en papel cremoso y caro, escrito con la fluida caligrafía de mi madre, amenazando con deshacer todo lo que había construido desde que ella se fue. El sábado estaba a 4 días de distancia, días para decidir si realmente estaba lista para la verdad que venía a casa. Pasé los siguientes días enterrada en el trabajo, pero los recuerdos seguían surgiendo como cuerpos en una inundación. El peor golpe llegó durante una consulta con un paciente, desencadenado por un perfume que olía exactamente como el que Marlo solía usar. Tu pronóstico es excelente, señora Chin, estaba diciendo cuando el aroma me atrapó de repente. Tenía 15 años otra vez, de pie en nuestra antigua sala de estar viendo las manos de Griffin en los hombros de mi madre mientras él explicaba por qué enviarme lejos era lo mejor. La voz de la doctora Morrison me devolvió a la realidad. Parecías muy distante por un momento. Pedí disculpas y terminé la consulta, pero mis manos temblaban. Después de mi turno, conduje hasta la casa de la abuela Odessa, mi casa ahora. El porche crujía bajo mis pies como siempre lo había hecho. Dentro, todo estaba exactamente como ella lo había dejado, hasta el crucigrama medio resuelto en la mesa de café. Mi teléfono sonó. El nombre de la tía Lorna apareció en la pantalla. Marlo te contactó, dijo sin preámbulos. Clásico, Lorna siempre iba directo al grano. Las noticias viajan rápido. Me hundí en el viejo sillón de la abuela, inhalando el aroma persistente de su sachet de lavanda. Esa mujer nunca podía dejar las cosas en paz. La voz de Lorna tenía un filo que rara vez escuchaba. ¿Mencionó a Griffin? Prometió que no estaría allí, ¿crees ella? No respondí. A través de la ventana, vi un par de cardenales en el comedero que la abuela había instalado, rojo contra blanco, contra cielo gris. ¿Recuerdas lo que pasó la última vez que hizo promesas? Continuó Lorna. Cuando juró que la situación sería solo temporal. Recuerdo todo, salió mi voz más fuerte de lo previsto. También recuerdo que me llevaste y cuando ya no me querías más. Una larga pausa siguió. Eso no es exactamente como sucedió, Algo en su tono me hizo enderezarme. ¿Qué quieres decir con que no es mi lugar para? Se detuvo abruptamente. Solo ten cuidado el sábado. Griffin siempre ha sido bueno manipulando cosas desde detrás de escena. Después de colgar, subí al ático. Las viejas cajas de la abuela todavía estaban allí, sin tocar desde el funeral. Había pensado en revisarlas, pero aún no había encontrado el valor. Ahora, algo me impulsó a abrir la que decía fotos de familia. El primer álbum que saqué se abrió en una foto de boda, Marlo y mi padre. Ella lucía tan joven, tan genuina en su felicidad. La siguiente foto los mostraba a los 3 de nosotros riendo por algo fuera de cámara. Luego vinieron las fotos después de que papá murió, menos sonrisas, poses más forzadas, hasta que finalmente apareció Griffin y yo desaparecí por completo. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido nuevamente: espero con ansias el sábado, hay tanto que explicar, mamá. Antes de que pudiera responder, llegó otro mensaje: sé que probablemente me odias, tienes todo el derecho a hacerlo. Empecé a escribir: no te odio, pero... Lo borré. ¿De qué serviría mentir? En lugar de eso, escribí: solo dime una cosa,
realmente se trata de la herencia de la abuela. El mensaje desapareció y apareció otro, no, se trata de poner las cosas en orden. Rezó Pri, poner las cosas en orden después de 15 años. Estaba a punto de responder cuando un movimiento fuera de la ventana del ático llamó mi atención. Vi un coche estacionado al otro lado de la calle, un SUV negro con ventanas tintadas. Mientras lo observaba, se alejó lentamente. Algo frío se asentó en mi estómago. Había visto ese SUV antes, afuera del hospital. Después de recibir la carta de Marlo, mi teléfono vibró una vez más. Por cierto, ¿cómo estás disfrutando la casa de la abuela? Todavía tiene esa hermosa vista desde el ático, ¿no? Dejé caer el teléfono como si me hubiera quemado. Alguien me había estado observando, alguien sabía exactamente dónde estaba y qué estaba haciendo. El par de cardenales había dejado el comedero, dejando solo semillas dispersas a su paso. Pensé en lo que Lorna dijo sobre Griffin manipulando cosas, sobre que las cosas no eran lo que parecían. El sábado de repente se sintió muy lejano y demasiado cercano al mismo tiempo. Esa noche, mientras buscaba un viejo libro de texto médico en el estudio de la abuela, encontré su diario. Estaba escondido detrás de un panel suelto en el cajón de su escritorio. Encadenado en cuero gastado con sus iniciales impresas en la portada, casi lo pasé por alto, pero el borde se enganchó en mi manga mientras alcanzaba otra cosa. La primera entrada estaba fechada 2 semanas antes de su muerte. Mi querida A heredará todo. Había escrito en su cuidadosa letra, Marlon no lo entenderá, pero renunció a su derecho a este legado hace mucho, no cuando se volvió a casar, que podría haber perdonado, sino cuando dejó que ese hombre dictara los términos de su amor. Mis manos temblaban mientras pasaba la página. Más entradas seguían, cada una revelando piezas de una historia que nunca había conocido. Griffin vino hoy, leí una entrada de 3 meses antes de su muerte. Quería discutir arreglos financieros como si no supiera lo que eso significaba. Cree que Marlo está lo suficientemente desesperada ahora para seguir sus planes. Tal vez ella es la... El timbre de la puerta me sobresaltó tanto que dejé caer el diario por la ventana. Vi una figura familiar en el porche, mi hermanastra Talia. Lo sé, es tarde, dijo. Al abrir la puerta, sus ojos estaban enrojecidos, el rímel ligeramente manchado. Necesito hablar contigo sobre mamá y papá. Dudé, pero la desesperación cruda en su voz me hizo apartar. Ella había crecido desde la última vez que la vi, ya no era la niña de 7 años de ojos abiertos que me veía empacar mis maletas. Están planeando algo, dijo, paseando por la sala de estar. Papá ha estado reuniéndose con abogados, revisando los viejos papeles de la abuela Odessa. Mamá sigue llorando cuando cree que nadie la está mirando. ¿Por qué me estás contando esto, Talia? Talia dejó de pasear porque encontré algo. Sacó una pila de cartas de su bolso. Son de la abuela Odessa para mamá, escritas a lo largo de los años después de que te fuiste. Papá no sabe que las tengo. Tomé las cartas con dedos entumecidos. La primera estaba fechada justo después de que me mudé. ¿Cómo te atreves a dejar que él tome esta decisión por ti, Marlo? Tu hija te necesita, no su retorcida versión de lealtad familiar. El dinero no vale esto, el dinero siempre volvía al dinero. Hay más, dijo Talia en voz baja. Papá está en problemas serios, del tipo que hacen que la gente se desespera. Él piensa que la abuela Odessa dejó algo valioso, algo más que solo la casa. Un recuerdo surgió, la abuela en su escritorio, envolviendo cuidadosamente algo en seda antes de guardarlo. Me había visto observando y sonrió. A veces decía, las cosas más valiosas parecen sin valor para los ojos equivocados. ¿Por qué debería creerte?, pregunté a Talia. Todavía eres su hija, porque recuerdo haberte visto irte. Su voz se quebró. Recuerdo haberte preguntado a mamá por qué mi nueva hermanastra tenía que irse y ver a papá sonreír cuando no pudo responder. Mi teléfono vibró con otro mensaje de Marlo,
cambié de opinión, reunámonos esta noche en lugar del sábado, en el mismo lugar. Por favor, ven ahora. Talia leyó el mensaje sobre mi hombro y palideció. No vayas. Papá sabe sobre el diario, ha estado observando la casa esperando que lo encontraras. Como si enciendas las luces delanteras a través de las ventanas, el SUV negro estaba de vuelta, esperando en el arcén. Él te seguirá, susurró Talia. Lo siento. Agarré el diario de la abuela y las cartas, metiéndolos en mi bolso. ¿Está buscando algo específico? No lo sé exactamente, respondió, pero se detuvo cuando el pomo de la puerta principal comenzó a moverse. Alguien estaba tratando de entrar por la puerta trasera. Susurré, tirándola hacia la cocina. Había un camino a través de los jardines mientras nos deslizábamos hacia la oscuridad. Escuché la puerta principal abrirse. La voz de Griffin resonó por la casa, revisa por todas partes, la anciana debió haber dejado alguna pista sobre dónde lo escondió, sea lo que sea. Tenía la sensación de que la respuesta estaba en el diario, apretado contra mi pecho. La abuela Odessa quería que lo encontrara, eso estaba claro. Pero mientras Talia y yo nos agachábamos detrás del cobertizo del jardín, observando las sombras moverse por la casa de mi abuela, me di cuenta de que encontrar respuestas podría costar más de lo que estaba lista para pagar. Talia y yo pasamos la noche en casa de la tía Lorna, acurrucadas alrededor de su mesa de cocina con el diario de la abuela abierto entre nosotras. El reloj de la cocina marcaba más allá de la medianoche mientras Lorna paseaba, el teléfono pegado a su oído. Tu madre no contesta, dijo, finalmente dejando el teléfono y Griffin tampoco. Mira esto, dijo Talia, señalando una entrada en el diario de hace 2 meses. La abuela escribió sobre una caja de seguridad en Riverside Bank. Mis ojos se fijaron en la siguiente línea. El título nunca debe caer en manos de Griffin. Él destruirá todo lo que el padre de Marlo construyó, igual que destruyó su matrimonio. Miré a Lorna, quien se sentó pesadamente, su rostro demacrado. La vieja fábrica en River Street, el legado de tu abuelo, ahora vale millones ya que la ciudad está redevelopando esa área, pero eso cerró hace años. Dije, el edificio cerró, los derechos sobre la tierra son otro asunto. Lorna alcanzó un sobre en su bolso. Odessa me dio esto antes de morir, dijo que lo abriera si alguien preguntaba sobre propiedades. Los títulos. Dentro había una sola fotografía, mi abuelo de pie orgullosamente frente a la fábrica, con el brazo alrededor de una Marlo mucho más joven. En el reverso estaba escrito, la verdadera herencia yace debajo. Mi teléfono vibró, otro mensaje de Marlo. Necesitamos hablar. Griffin no sabe que te estoy contactando. Por favor, es una trampa. Talia dijo de inmediato, probablemente papá está ahí con ella, pero algo en el mensaje se sentía diferente. Los anteriores eran pulidos y cuidadosos, este era crudo y desesperado. Empecé a escribir una respuesta cuando Lorna agarró mi muñeca. Espera, hay algo que ambos necesitan saber primero. Tomó una respiración profunda. La noche que Odessa murió, Griffin vino a verla. Yo estaba allí en la habitación de al lado. Él amenazó con exponer algo sobre Marlo, algo que la enviaría a prisión. ¿Qué pudo haber hecho mamá que fuera tan malo? Susurró Talia, la empresa de construcción de tu padre. Lorna la miró. La que lo hizo rico de la noche a la mañana, hace 15 años. Ese éxito vino de documentos robados, planes de propiedad que tu madre tomó de la oficina de su padre antes de que muriera. El momento me golpeó como un puñetazo, hace 15 años, justo cuando Marlo se casó con Griffin, justo cuando me enviaron lejos. Mi teléfono vibró de nuevo, esta vez con una foto, Marlo en lo que parecía un sótano, sosteniendo el periódico de hoy abajo. El tiempo se acaba. Ven sola a la fábrica ahora. Tengo que ir, dije. Sin embargo, Lorna bloqueó mi camino. Esto es exactamente lo que Griffin quiere. Está usando a Marlo para llegar a ti, para llegar a lo que sea que esté escondido en esa fábrica.
Miré sus ojos en esa foto, insistí, ella está aterrorizada y, por una vez, no creo que sea una actuación. Talia también se detuvo, entonces, voy contigo. No, respondí. Reuní el diario y la foto. Necesitas llevar esto a la policía. Diles todo sobre las amenazas de Griffin, sobre el título de la propiedad. ¿Y tú? Lorna exigió. Pensé en todas las veces que había imaginado confrontar a Marlo, exigiendo respuestas sobre por qué eligió a Griffin sobre mí. Ahora, al ver su miedo en esa foto, me di cuenta de que tal vez ella nunca tuvo una elección. Voy a hacer lo que la abuela Odessa habría hecho, dije. Voy a salvar a mi madre del hombre que la ha estado controlando durante 15 años. Mientras me dirigía a la puerta, Talia llamó, ¿y si es demasiado tarde? ¿Y si ella no quiere ser salvada? Me detuve, recordando las últimas palabras de la abuela sobre la verdad encontrando su camino a casa. Entonces al menos sabré que lo intenté. A veces, eso es todo lo que podemos hacer. El aire nocturno era agudo con el frío otoñal mientras caminaba hacia mi auto. En algún lugar al otro lado de la ciudad, en una fábrica abandonada, mi madre esperaba ser rescatada o ayudando a montar una trampa. De cualquier manera, ya había terminado de correr del pasado. Era hora de enfrentar la verdad que esperaba en la oscuridad. La vieja fábrica se alzaba contra el cielo nocturno, sus ventanas rotas como ojos vacíos mirándome. Aparqué detrás de un contenedor oxidado y apagué el motor. Revisé mi teléfono una última vez, no había mensajes de Talia o Lorna, pero uno nuevo para Marlo, muelle de carga, date prisa. El haz de mi linterna captó movimiento en las sombras mientras me acercaba. Un gato salió corriendo, haciéndome saltar. La puerta del muelle de carga ya estaba abierta, la cerradura de cadena rota. Mamá, susurré, eco en el espacio vacío. La voz de Marlo provenía de algún lugar más profundo dentro. Estoy aquí abajo. La seguí. Mis pasos crujían sobre el vidrio roto. El haz de mi linterna reveló unas escaleras que conducían al nivel del sótano. Cada escalón crujía bajo mi peso, anunciando mi presencia a cualquiera que escuchara. Encontré a Marlo en lo que debía ser una vieja oficina. Estaba sentada en una silla metálica plegable, sus manos temblando mientras sostenía su teléfono. Lucía más vieja de lo que recordaba, más frágil. No deberías haber venido, dijo, pero no se movió para levantarse. ¿Dónde está Griffin? Consiguiendo lo que vino a buscar. Ella miró su teléfono. El título no es solo para la fábrica, Tu abuelo tenía otras propiedades, inversiones escondidas de todos excepto de Odessa. Griffin lo descubrió de alguna manera y él se detuvo presionando sus labios juntos. ¿Qué? Lo que mamá te amenazó. Otra vez. Una puerta se cerró de golpe en algún lugar encima de nosotros. Marlo se estremeció. Tenemos que irnos, dije, alcanzando su brazo. Talia y Lorna están hablando con la policía ahora mismo, dijo Talia, sus ojos se agrandaron. No, no puede. Griffin lo hará. La voz de Griffin salió de la puerta. Finalmente, revelar la verdad sobre su madre preciosa. Entró en la habitación sosteniendo algo que parecía una vieja caja fuerte. Lo vio exactamente como lo recordaba, hasta esa sonrisa arrogante que hizo que mi estómago se revolviera. La hija pródiga regresa, dijo. Justo a tiempo para ver todo desmoronarse de nuevo. Se acabó, Griffin, dije, tratando de mantener mi voz firme. Lo que estés planeando, respondió. Planeando, se rió. Oh, ya he pasado de planeando. ¿Tu madre te dijo lo que realmente pasó la noche que tu padre murió? Sobre la discusión que tuvieron por estos títulos de propiedad, sobre cómo ella eligió el dinero sobre el matrimonio. Marlo hizo un pequeño sonido roto. Eso no es lo que pasó. No, Griffin colocó la caja fuerte con cuidado deliberado. Entonces cuéntale, Marlo.
Cuéntale cómo sabías que los frenos del auto de tu esposo estaban fallando. Cuéntale cómo lo dejaste conducir de todos modos porque un esposo muerto significaba control total de la herencia. La habitación se inclinó. Papá, no sabía. Marlo, susurró, lo juro, no sabía que iban a fallar esa noche. Iba a decirle, pero tú no. Griffin intervino, y luego yo llegué, lo resolví y te ofrecí un trato, mi silencio por el futuro de tu hija. Un trato justo, ¿no crees? El haz de mi linterna captó algo en su mano, una pistola, pequeña pero mortal en la oscuridad. La policía viene, dije, pero mi voz temblaba. No encontrarán nada aquí, dijo Griffin sonriendo, como si no hubiera pasado nada. Asombroso lo que el dinero puede ocultar, ¿verdad? Un ruido desde arriba, pasos. Griffin's sonrisa flaqueó. Esa sería mi póliza de seguro, dijo en voz baja, levantando su teléfono. La pantalla mostraba una aplicación de grabación funcionando durante los últimos 10 minutos. Puede que haya fallado a mi hija una vez, pero nunca más. La cara de Griffin, torcida de rabia, se lanzó hacia el teléfono justo cuando se escuchaban gritos de policías. No te muevas, resonaron por las escaleras. En el caos que siguió, con el destello de las luces de la policía y el estruendo de sus pasos, me encontré mirando a mi madre. Ella me miraba de vuelta, lágrimas corriendo por su rostro, todavía sosteniendo su teléfono como un escudo. Lo siento tanto, me lo expresó con los labios, pero perdón, ¿por qué? Por la muerte de mi padre, por elegir a Griffin, por 15 años de silencio, o por hacerme dar cuenta de que a veces la verdad no te libera, solo te da nuevas cadenas para romper. La sala de entrevistas de la policía se sintió más pequeña con cada hora que pasaba. Me senté frente al detective Chun, viéndolo pasar páginas del diario de la abuela mientras mi mundo se desmoronaba a mi alrededor. Entonces, la muerte de tu padre no fue un accidente, dijo. Sin mirar, pero continuó, no podemos probar la participación de Griffin sin más evidencia que una confesión grabada bajo coacción. ¿Qué pasa con la caja fuerte? Mi voz sonaba hueca, incluso para mí. Vacía, cerró el diario. Y tu madre se niega a testificar, dice que inventó la historia sobre los frenos para protegerte. Por supuesto que lo hizo. Incluso ahora, Marlo estaba eligiendo a Griffin. Algunas cosas nunca cambiaron. La puerta se abrió y Talia entró. Parecía como si no hubiera dormido en días. El abogado de papá lo sacó bajo fianza, dijo. Ya está hablando de presentar cargos contra mamá por difamación. Me reí amargamente. Por supuesto que lo está. Hay más, Talia no pudo mirarme a los ojos. Está presentando una orden judicial sobre la herencia de la abuela Odessa. Dice que mamá fue coaccionada para renunciar a sus derechos de herencia. Él quiere que todo quede congelado hasta que se resuelva, incluida la casa, mi casa, el único lugar que me quedaba de la abuela. El detective Chun reunió sus papeles. Seguiremos investigando, pero sin la cooperación de tu madre. No necesitaba terminar. Sabía cómo terminaría esto. Griffin se iría limpio, justo como lo hizo hace 15 años, pero esta vez se llevaría todo lo que la abuela Odessa había intentado proteger. Fuera de la estación, la lluvia caía a cántaros. Talia agarró mi brazo antes de que pudiera llegar a mi auto. Encontré algo en la oficina de papá, dijo en voz baja. Extractos bancarios que muestran transferencias al mecánico que trabajó en el auto de tu padre, pagos regulares desde la semana antes del accidente y continuando durante años después. ¿Puedes probarlo? Tomé fotos, pero ella tragó saliva. Él me atrapó, dijo. Si le muestro a alguien, se asegurará de que mamá caiga por todo lo que ella hizo. Iría a prisión. Y ahí estaba, la trampa perfecta que Griffin había construido durante 15 años, capa por capa. Ahora estábamos todos atrapados, Marlo, Talia, incluso la abuela Odessa no había escapado de su red. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido, reúnete conmigo en la casa,
una última oportunidad para arreglar esto. No vayas. Talia suplicó, él estará esperando. Lo sé, respondí, confío en ello. En la casa de la abuela, todas las luces estaban encendidas. El auto de Griffin estaba en el camino de entrada, junto al de Marlo. Mientras caminaba por el camino, recordé las palabras de la abuela en su diario, la verdadera herencia yace debajo. Las encontré en el estudio. Griffin estaba de pie junto a la ventana, Marlo encaramada al borde del escritorio de la abuela como un pájaro asustado, viniendo a suplicar por un trato. Griffin sonrió, me siento generoso. Deja todo, las acusaciones, la investigación, tu reclamo a la herencia, y dejaré que tu madre mantenga su libertad. No, miré a Marlo. No tienes derecho a amenazarnos más. Ella, por favor, susurró Marlo. Solo déjalo ir, como dejaste ir a papá. Las palabras sabían a ceniza. Griffin, dije. Su sonrisa se amplió. Has perdido, igual que tu padre perdió, igual que Odessa perdió. No, saqué mi teléfono y les mostré la pantalla, una transmisión en vivo que transmitía todo al detective Chin. Esta vez, habías perdido, Griffin. Se lanzó hacia el teléfono pero se detuvo justo cuando sonaron las sirenas de la policía en la distancia. Su rostro se retorció de rabia. Eres una niña estúpida, gruñó, metiendo la mano en su chaqueta. ¿Crees que no lo haré? Un disparo resonó en la habitación. Griffin tropezó, agarrándose el hombro detrás de él. Marlo se quedó temblando, sosteniendo un pequeño revólver, el revólver de la abuela Odessa. No mi hija, dijo, nunca más. Mientras Griffin caía, algo cayó de su chaqueta, una llave, vieja y de latón, con una etiqueta escrita a mano por la abuela, caja fuerte del sótano. La verdad espera debajo. Las sirenas se hacían más fuertes, pero todo lo que podía escuchar era mi corazón latiendo. Hemos ganado, pero ¿a qué costo? ¿Y qué verdad aún espera en la oscuridad debajo de nuestros pies? Mientras la policía aseguraba a Griffin y los paramédicos atendían su herida, descendí al sótano. Marlo y Talia me siguieron de cerca. La llave se sentía pesada en mi mano, como si llevara todos nuestros secretos. No sabía de esta caja fuerte, dijo Marlo. Mamá nunca me lo dijo. Ella tomó el revólver de su bolsillo y lo colocó en una mesa cercana. Sabía sobre la póliza de seguro. Griffin me convenció de que tu padre planeaba dejarnos en la ruina, dijo que tenía pruebas. Lo creí porque quería creerlo, porque tener miedo era más fácil que ser fuerte. Arriba, escuchamos movimiento. La voz del detective Chun apareció, abre eso. Talia susurró, el sobre contenía documentos, extractos bancarios, cartas, fotografías, evidencia del largo juego de Griffin que se remonta a antes incluso de que conociera a Marlo. Él apuntó a nuestra familia, orquestó la muerte de mi padre, manipuló a todos a su alrededor. Pero el último documento hizo que mi sangre se enfriara, un contrato firmado por Griffin y Marlo, fechado el día antes de la muerte de mi padre. Nunca se trató del dinero, me di cuenta de que se trataba del control, de asegurarse de que todos te necesitaran, dependieran de ti, incluso si significaba destruirlos. Primero, dijo, él dijo que se encargaría de todo. Marlo, la voz de ella apenas era audible. No sabía lo que él quería. Nunca lo pensé, pero sospechabas las piezas finalmente encajaron. Por eso me enviaste a la tía Laura, no porque no me quisieras, sino porque me protegías de él. Los pasos subieron las escaleras del sótano. El detective Chun apareció, luciendo sombrío. Griffin está tratando de cortar un trato, dice que tiene evidencia que implicaría a todos. Déjalo hablar. Entregué el sobre. También tenemos evidencia, evidencia real. ¿Tenemos evidencia real?, preguntó. Marlo dio un paso adelante, sus hombros rectos por primera vez desde que la había visto. Testificaré sobre todo, el fraude de seguros, el robo de propiedades, todo. Mamá, protestó Talia,
ella irá a prisión. Tal vez es ahí donde necesito estar, respondió Marlo, tocándome la mejilla con su mano temblorosa. A veces, la única manera de proteger a los que amas es enfrentar las consecuencias de fallarles. Tomé su mano antes de que pudiera soltarla. 15 años de ira y dolor chocaron contra otra cosa, comprensión, no perdón, aún, pero la posibilidad de ello. Las últimas palabras de la abuela, la verdad encuentra su camino a casa. Dije en voz baja, estamos hablando de verdad, encontrando su camino a casa. Pero tal vez no se trataba de encontrar la verdad, sino de tener el coraje suficiente para enfrentarla cuando llega. El detective Chun aclaró su garganta, necesitaremos declaraciones de todos ustedes. Mientras subíamos las escaleras, dejando atrás el sótano y sus secretos, escuché la voz de la abuela en mi cabeza, la verdadera herencia yace debajo. Ella no se refería al dinero o a la propiedad, sino a la verdad, entendiendo el coraje para enfrentar nuestros momentos más oscuros y elegir de manera diferente. Griffin había intentado enterrarnos a todos, pero olvidó una cosa, a veces, lo enterrado no muere, a veces, crece más fuerte en la oscuridad, esperando su momento para salir a la luz. 6 meses después del arresto de Griffin, estaba en el jardín de la abuela Odessa plantando bulbos de tulipán en el suelo otoñal. El juicio había terminado. La justicia se sirvió en dosis medidas. Griffin enfrentó 20 años por fraude y conspiración, mientras que Marlo aceptó un acuerdo de culpabilidad de 18 meses con posibilidad de libertad anticipada. Estos florecerán en primavera, dijo Talia, cavando la tierra suavemente. La palabra abuela ya no sonaba extraña viniendo de ella. Ambos aprendimos que la familia no siempre es de sangre. Mi teléfono vibró con un mensaje de Lorna, las visitas son a las 2, aún vienen, deberías ir. Talia dijo al leerlo, mamá ha estado preguntando por ti. No había visitado a Marlo desde el enjuiciamiento. Parte de mí aún no estaba lista, pero otra parte recordaba la última carta de la abuela encontrada en la unidad USB del caja fuerte. Mi querida Ala, para cuando leas esto, conocerás la verdad sobre la muerte de tu padre. Pero la verdad sin pasión no es más que otra arma. Tu madre tomó decisiones terribles, pero las tomó desde un lugar de miedo, miedo de perderte, miedo de enfrentar su propia debilidad. La verdadera prueba no está en encontrar justicia, sino en qué haces con ella una vez que la tienes. La oficina de la fundación llamó después. Otra venta de propiedad se había realizado. Estábamos liquidando las viejas propiedades familiares, transformando la red de mentiras de Griffin en algo significativo, la Fundación Odessa Morrison, ahora financiando becas para niños de hogares rotos, convirtiendo el dolor en posibilidad. ¿Listo?, preguntó Talia, de pie y quitándose la tierra de las rodillas. El salón de visitas de la prisión estaba tranquilo cuando trajeron a Marlo. Parecía más pequeña en su uniforme institucional, pero de alguna manera más presente, más real de lo que había sido jamás en su ropa cara y maquillaje cuidadoso. El jardín está prosperando, dije. Después de que nos sentamos, Talia tiene bastante pulgar verde, como tu abuela. La sonrisa de Marlo era gentil. Nunca me tomé el tiempo para aprender de ella. Hay tanto que nunca me tomé el tiempo. Lo sé, respondí. Encontré algo más en la caja fuerte, dije, sacando una fotografía descolorida de antes de que papá muriera. La foto mostraba a todos nosotros en este jardín, yo, Marlo, papá y la abuela Odessa, riendo cubiertos de tierra por plantar flores, felices y reales. Recuerdo ese día, susurró Marlo. Tu padre acababa de contar uno de sus terribles chistes, incluso mamá no pudo evitar reírse. Estoy iniciando un programa de jardín aquí, dije, para los internos. El director lo aprobó ayer. Los ojos de Marlo se llenaron de lágrimas. No tienes que hacerlo, no lo estoy haciendo por ti. Las palabras salieron más agudas de lo previsto, pero se suavizaron mientras continuaba, lo hago porque la abuela tenía razón, algunas cosas necesitan crecer en la oscuridad antes de poder alcanzar la luz. Mientras hablábamos, sentí algo cambiar, no perdón, exactamente,
pero comprensión. Marlo habló sobre sus sesiones de terapia, sobre finalmente enfrentar sus propias decisiones. Le conté sobre la fundación, sobre trabajar con Talia para sanar nuestro árbol familiar fracturado. Cuando terminaron las horas de visita, Marlo dudó antes de levantarse. Hay una cosa más que deberías saber. El día que tu padre murió, intenté llamarlo para advertirlo. Llegué tarde, demasiado asustada, pero lo intenté. Nunca había contado eso antes. Asentí, dejando que la información se asentara. No cambiaba nada, pero de alguna manera lo cambiaba todo. Fuera, Talia esperaba en el auto, el sol otoñal se estaba poniendo, pintando las paredes de la prisión en tonos de oro y sombra. Pensé en el jardín de la abuela, en las cosas enterradas y en las que crecían, en cómo la sanación rara vez sigue los caminos que esperamos. Mi teléfono vibró una última vez, una notificación de correo electrónico, otra beca otorgada, otra vida cambiada, en el asunto, gracias por ayudarme a crecer. A veces, la venganza más verdadera no está en destruir lo que te hirió, sino en construir algo mejor a partir de las ruinas. La abuela Odessa lo sabía todo el tiempo. Plantó esas semillas en todos nosotros, esperando pacientemente a que florecieran.